la insensatez. Pero yo quiero que observes a ese hermoso gatito y aquel que está atrás de él. ¿Ya viste lo que está haciendo con ese hermoso tigre? Le está mordiendo la cola al tigre. ¿No crees que a veces nos comportamos tú y yo así, medio insensatos? Cuando vi esta foto creo que no describe mayormente el tema que hoy te voy a hablar. Amén. Así que ten cuidado, no le vayas a morder la cola al tigre. Amén. Imagínate que se la mordieras, ¿cómo terminarías? Destruido, ¿verdad? Así que, ¿qué tal si empezamos el mensaje y me ayudas a orar? Señor, estando en tu presencia todo es más fácil. En verdad, Padre, en el nombre de Jesús, enséñanos a cuidar tu presencia celosamente. Enséñanos a movernos en ti. Enséñanos, Padre, a estar totalmente guiados por ti, a discernir tus tiempos, a discernir cuando es tiempo de orar, tiempo de adorar, tiempo de humillarnos y tiempo de impartir tu palabra. Hoy damos paso, Señor, a ti, Espíritu Santo. Tú eres quien hace a tus ministros llamas de fuego. Háblanos, Espíritu Santo, y que haya fuego en este lugar. En el nombre de Jesucristo, Señor. Amén. Cuando tú recibes una mala noticia o una noticia relacionada con tu cuerpo, ¿qué haces? Por ejemplo, que te digan, por favor, vaya y revise sus dientes. Vas y te los revisas rápidamente. O que comiencen a decirte, es que usted se tiene que hacer ciertos análisis anuales. O que comienzan a decirte, es tiempo de que cheques tus riñones, que cheques ciertas partes de tu cuerpo, pero siempre el médico termina sus diagnósticos con un, si no, se atiene a las consecuencias. ¿Estás conmigo? Pero ¿sabes algo? Nuestro comportamiento no es muy sabio a veces. Y normalmente lo que hacemos es, bueno, el tiempo va a curar mi malestar. El dolor va a pasar. Se me va a quitar al poco. Y en vez de bajar, comienza a incrementar poco a poco, ¿sí o no? Pero bueno, si eso lo pasamos a tus heridas, hay un dicho en el mundo que dice que el tiempo sana las heridas. ¿Y qué es lo que haces? Bueno, pues voy a esperar. Y el problema ahí permanece y nunca se resuelve, ¿verdad? Pero si eso lo traemos a nuestra vida espiritual, yo tengo un mensaje que darte. Cuida tu alma o atente a las consecuencias. Vuelvo a repetir. Cuida tu alma o atente a las consecuencias. ¿Qué es esto, mis amados? Bien sencillo. Cuando tú y yo no estamos dispuestos a sacar a la luz lo que no le gusta a Dios, pasaremos dolorosas consecuencias. Y sabes, he descubierto aún en mi propia vida que en muchas ocasiones queremos evitar la vergüenza de manifestar públicamente un pecado, de confesar, de decirle estoy regando. Pero sabes, muchos a causa de no ser sabios caen. Y a causa de ello viene el desastre espiritual. ¿Por qué? Porque no quisiste sacar a luz algo. Lo guardaste ahí. Lo tienes en el baúl. O algo más feo. Te da pena. Oye, todavía si estuvieras en la religión universal, que tienes que ir a confesarte con un hombre, que eso es un gran error, te diría, bueno, la otra persona te juzgaría. Pero delante de Dios, que conoce lo profundo, es tiempo de sacar a luz lo oculto. ¿Por qué? Porque una vez más volvemos a ver que el pecado es la peor tontería a la cual tú y yo podemos ceder. Es decir, podemos comenzar a hilar el mensaje de hoy. La santidad y la insensatez no pueden ir juntas.
Malamente al paso del tiempo hemos escuchado de personas que caen, que son derrumbadas ministerialmente o en alguno de sus negocios por falta de pasión. Pero también yo he descubierto que muchas más personas son derrumbadas por falta de sabiduría. Es decir, mis hermanos, donde no hay sabiduría, prevalece la insensatez. Quiero que veamos algo. Todos cometemos muchas cosas. Y quiero hablarte de algunos ejemplos que tú y yo cometemos en relación a la insensatez. Y el primer ejemplo que te quiero dar es cuando tú y yo tomamos decisiones apresuradamente, sin escuchar la voz de Dios. O cuando decimos, sí, Dios me dijo, y Dios no te ha hablado. ¿Cómo saber cuando estás metido en ese problema? Empieza una duda. Si lo que estás haciendo, lo que estás viviendo, o aún lo que estás esperando, ¿será o no será la voluntad de Dios? Acompáñenme al libro de Proverbios, capítulo 19, verso 3. Y dice su palabra: la gente arruina su vida por su propia necedad y después se enoja con el Señor. ¿Te suena familiar? Uno que otro que sea, que es honesto dice amén, ¿verdad? Pero yo creo que todos pasamos por aquí. Vemos las cosas y nos sale mal. Mira, algo que yo he visto a lo largo del tiempo con el Señor que he tenido es de que las molestias, las frustraciones, los desacuerdos no solamente generan malas decisiones, son tomadas al aire y se va, porque no conocemos la voluntad de Dios. Gran parte de los conflictos en tu casa es porque no conoces lo que Dios quiere. Hace algún tiempo el Señor me dio un mensaje para un lugar en el que tuve que compartir, y el Señor me dijo: la gran mayoría de los que están en ese lugar están enojados. Y dije, bueno, pues la gran mayoría de las personas tienen cara así como de bulldog, ¿verdad? Así, pero me dijo el Señor: están enojados conmigo. Yo te pregunto, ¿estás enojado con Dios? Porque cuando hay frustración, el primero con el que te enojas es con Dios. Aquí lo dice. Quiero que comencemos a comprender lo que el Señor quiere hablarnos. Muchos de nosotros tenemos planes ya hechos, ya estructurados. Mira, si comienzas a ser un poco sabio, tú ya sabes lo que estás esperando. Por ejemplo, si tienes hijos, estás esperando nietos, ¿sí o no? Si tienes hijos en una etapa entre los 20 a los 25 años, estás esperando que se vayan a la universidad. Un poco más corto, que se vayan a la prepa. En otro momento ya también tienes bien definido las cosas que vas a hacer, cómo vas a gastar tu dinero. Pero ¿sabes algo? A pesar de que tienes una visión de tu futuro, una visión de tu realidad, eso afecta tu vida. ¿Por qué? Porque ya tienes tan planeadas las cosas que si no te salen tal y cual tú lo estás determinando, no se cumplió la voluntad. Y le pones apellido, no se cumplió la voluntad de Dios. Y yo quiero hablarte de una persona, Rebeca. Esta mujer dio a luz a Esaú y a Jacob. Y dice la palabra que el Señor le había hablado a Rebeca diciéndole que en su vientre iban a haber dos naciones y el menor sería aquel que reinaría sobre el hermano mayor. Es decir, Rebeca ya tenía un mensaje preciso de Dios, ya sabía lo que iba a pasar en el futuro, pero ella quiso meter su cuchara y le echó una manita a Dios, como que dijo, bueno, pues mi hijo, mi esposo ya se va a morir, va a entregar la bendición de la primogenitura, y lo que yo necesito es que sea bendito mi hijo menor, es decir, Jacob. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Escucha a Rebeca lo que iban a hacer, y el papá Isaac le pide a su hijo favorito. ¿Cuántos tienen un hijo favorito? No me diga amén, no me diga amén. Va a lastimar al que vino. Ok, porque el favorito es el que se queda de baquetón en la casa, ¿verdad? Quiero que veas.
el Isaac tenía su hijo favorito, que era Esaú, y él había dicho: necesito, hijo, que vayas y me hagas el guisado que a mí me encanta y después te voy a bendecir. Y lo escucha Rebeca, hace un gran problema, le dice a Jacob: ve y haz lo mismo. Le hacen un guisado, bendice el padre a Jacob, y cuando acaba, a causa de que Rebeca le echó la mano a Dios, ahora el hijo favorito de Rebeca tuvo que huir. Ya no pudo compartir los mejores tiempos de su madre. ¿Por qué? Porque el plan de Rebeca se opuso al plan de Dios. Y quiero que veas, es lo mismo que nos pasa. Tus ideas, tus experiencias, todo lo que comienzas a cuadrar para ti, para un futuro, siempre es guiado por tu alma. Hemos hablado en muchos momentos del alma, pero cuando tu alma se levanta como tu propio Dios, no permites que la voluntad de Dios, el consejo de Dios y la guía de Dios fluya en ti. Podrás recibir mucha enseñanza bíblica, pero no es revelación. Por lo tanto, es necesario que comprendas que cuando te mueves en tu propio entendimiento, ejecutando y haciendo planes a futuro basados en tu manera de pensar, la palabra de Dios no fluirá y automáticamente vas a caer en insensatez. Y quiero hablarte de un hombre llamado Saúl. El rey Saúl nos refleja el perfecto ejemplo de la insensatez. Y hay una historia que muchos de aquí conocemos, y es cuando en medio de la guerra Saúl no espera al profeta. El profeta le deja instrucciones bien precisas y le dice: el día séptimo yo voy a venir y juntos vamos a levantar un holocausto al Señor. Pero Saúl estaba temblando, y yo quiero que te imagines la escena. Él estaba en un monte y en el monte contrario estaba el ejército de los filisteos, y ya comenzaban a venir, eran grandes en número, tenían muchísimas armas, y Saúl empezó a tener un gran temor, un gran pánico. Quiero que veas hasta dónde llegaron las cosas. Se empezaron a ir los de su ejército, comenzaron a dejar al rey solo, y de repente el pastor no llega tampoco. ¿Cómo te hubieras puesto tú? Como que dices: ay, pastor, y siempre la culpa la tiene el pastor, ¿verdad? Bueno, que me consuele el profeta Samuel. Pero quiero que veamos, Saúl no obedece al profeta, y la falta de obediencia le causa un gran costo. Y quiero que veamos juntos el costo. Primera de Samuel, capítulo 13, verso 10, y vamos a revisar hasta el 14. Y dice la palabra: precisamente cuando Saúl terminaba de sacrificar la ofrenda quemada, llegó Samuel. Saúl salió a recibirlo, pero Samuel preguntó: ¿qué has hecho? Saúl le contestó: vi que mis hombres me abandonaban y que tú no llegabas cuando prometiste, y que los filisteos ya están en Micmas, listos para la batalla. Así que dije: los filisteos están listos para marchar contra nosotros en Gilgal, y yo ni siquiera he pedido ayuda al Señor, de manera que me vi obligado a ofrecer yo mismo la ofrenda quemada antes de que tú llegaras. ¡Qué tontería!, exclamó Samuel. No obedeciste al mandato que te dio el Señor tu Dios. Si lo hubieras obedecido, el Señor habría establecido tu reinado sobre Israel para siempre. Pero ahora tu reino tiene que terminar, porque el Señor ha buscado a un hombre conforme a su propio corazón. El Señor ya lo ha nombrado para ser líder de su pueblo, porque tú no obedeciste el mandato del Señor. Quiero que veamos, a causa de la desobediencia, Saúl fue desechado. Y podemos aprender algunas características de la insensatez en este hombre. Y la primera de la cual te quiero hablar es: la persona insensata actúa fuera de contexto y se aísla. Quiero que veamos, quiero que aprendamos.
Y si es necesario que tú te vayas identificando y viendo si tú has pasado por ahí. A Saúl le pareció correcto venir y ofrecer de acuerdo a su voluntad algo para Dios. Tenía la certeza de que su pensamiento y su voluntad eran más altos que Dios. ¿Cuántas veces has pensado tú, es que la idea que tengo viene de Dios? Es que el sentir que hay en mi ser interior viene de Dios. Pero ¿sabes cuál es el punto? Saúl lo hizo a su manera. Es decir, no esperó a Dios. Por otra parte, muchos de nosotros nos encontramos ahí cuando de repente sabemos que estamos haciendo algo mal y vienen y nos reprenden y no recibimos la corrección. Evitamos el consejo. Y cuando quieres evitar el consejo, ¿qué haces? Te aíslas. Pero ¿sabes algo? Eso es un gran sinónimo de que no quieres escuchar a Dios, de que quieres hacer tu voluntad y que pretendes ser guiado por tu propio entendimiento y a causa de tus emociones. Quiero que veamos lo que vive Saúl. Él fue tanto su temor, lo invadió tanto el temor de que venía el ejército contrario, que él tuvo que tomar decisiones. Pero ¿sabes qué pasó? A Saúl no le alcanzó la fe. A Saúl no le alcanzó la obediencia. Yo te pregunto algo, mi hermano. ¿Cómo reaccionas tú delante de una situación difícil? Muchos de nosotros nos enfadamos. Muchos de nosotros reaccionamos torpemente a causa de nuestro mal carácter. Muchos de nosotros reaccionamos con gritos, con sombrerazos, de una manera horrible. Pero muchos otros se aíslan. ¿Qué es esto? Cuando tú y yo nos aislamos, suceden dos cosas. La primera es que comienza a crecer tu orgullo. Automáticamente. Y enseguida de eso comienzas a apoyarte en tu propio entendimiento. ¿Y sabes qué es lo que sucede enseguida? El buen consejo ahora lo pesas en la balanza de lo fácil. ¿Y cuándo un buen consejo ha sido fácil de llevar? Es lo que nos pasa. Reaccionamos mal, nos aislamos y el consejo de la palabra, el consejo de tu pastor, el consejo que Dios mismo te da en tu tiempo personal con Él, lo pones en equilibrio en la balanza de las torpezas. Y ¿sabes algo? No lo aplicas. O bueno, te puede suceder lo mismo que a Saúl. Saúl sabía que antes de ir a la guerra, sabía que tenía que hacer holocausto a Dios. Ese era el consejo. Pero no había obedecido. El hecho de que Saúl generara un holocausto venía un gran respaldo de Dios para vencer. Pero como no le alcanzó la fe, no le alcanzó la obediencia, simplemente ofrece él solo el holocausto y vino perdición. ¿Qué significa esto? Antes de que venga la insensatez a la vida de un hombre o a la vida de una mujer, se perdió la integridad. El hombre íntegro sabe escuchar consejo, pero no solo lo sabe escuchar, lo sabe practicar. Por eso es necesario, quiero compartirte algo que a mí me ha servido: aprender a rendir cuentas. Muchas personas no rinden cuentas a nadie. Algo que yo he encontrado en mí mismo es que el rendir cuentas te ayuda a vivir en integridad y te evita muchos pecados. ¿Por qué? Simplemente, vamos a ponerlo en una pareja que tiene problemas. De repente hay tanto problema que en la cabeza del uno o del otro pueden dar lugar al divorcio. Pero si esa persona dice, yo tengo que hablar con alguien, yo necesito un consejo de Dios, al momento de que comienza a hablar con el pastor, al momento de que comienza a hablar con una persona madura en el Señor y le comienza a argumentar sus necesidades, fluye el consejo de Dios y eso va a evitar el divorcio.
podría evitar el adulterio, podríamos evitar el mal uso del dinero, podríamos evitar muchas heridas. Pero como no rendimos cuentas a nadie, hacemos lo que se nos da. Ándale, esa sí te la sabes. Acompáñame al libro de Romanos, capítulo 6, verso 12. No permitan que el pecado controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. Algo que yo me he dado cuenta a lo largo de mi vida es que cuando cometo un pecado, lo primero que hago es me aíslo de Dios, primeramente, porque me da vergüenza ir delante de Dios, porque me siento inquieto, me siento con culpa, y sé que eso es el común denominador. Pecas y al último que quieres recurrir es a Dios, y después de eso le ves la cara a algún hermano, le ves la cara a tus papás y hasta sientes como el Señor te traspasa con los ojos del otro. ¿A causa de qué? De que sabes que hay problema en ti. Por eso es necesario que no nos dejemos guiar por nuestros deseos pecaminosos, y que cuando vayas a ser tentado en algo de tu carne, cuando estés a punto de caer, recurras a alguien. Necesitamos aprender a rendir cuentas. Siguiente punto: la persona insensata es inoportuna. Mira, vivimos en una cultura del quiero ya. Es más, nada más le aprietas 2 minutos al microondas y ya está el guisado. Pero ¿qué tal? Mira, yo me he dado cuenta y he visto a muchos, abren su celular, abren WhatsApp y como no carga empiezan así, ándale, van 25 micronésimas de segundo, apúrate, ya no aguantas ni 2 segundos, ya te desequilibras porque todo lo quieres ya. Y eso nos pasa con la palabra de Dios. El Señor te dice, te voy a llevar a las naciones, y tú ya vas a tu casa y haces tu maleta y mamá, ya me voy, ¿verdad? El Señor te vaya a ser pastor y ya dices, pastor, quítese porque usted está bien peludo, lléguele a su planeta, ¿verdad? Pero hay algo que tienes que saber: nosotros tenemos que estar dispuestos a esperar en el Señor. Y hay una clave que yo he descubierto al paso del tiempo. No significa si hago o no hago algo para Dios. Vuelvo a repetir, no significa si hago algo o dejo de hacer algo para Dios. El secreto o la clave está en discernir lo que Dios quiere, la oportunidad de Dios. Me dirás, ¿cómo encuentro eso? Aprieta un poquito el espíritu porque vas a aprender. Muchos de nosotros pensamos tener todo el cuadro hecho. Vamos a ir aquí, vamos a ir allá, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, y ya tienes todo un plan. Pero ¿sabes cuál es el problema? No sabes cuándo ejecutar tu plan. Mira, en el corazón de muchas mujeres está, yo me quiero casar, quiero tener hijos, quiero... Y volteas a ver el primer bodoque y dices, de aquí soy. Ya tenías tu plan, pero no discerniste el tiempo. Te precipitaste a tomar las decisiones. Algo que he ido descubriendo en el Señor es que es muy bueno dar a conocer tus anhelos, tus planes. ¿Para qué? Para que puedan ser madurados. Para que el Señor, por medio del consejo, dice su palabra, que el consejo provoca la victoria en la guerra. Por lo tanto, tú comienzas a recibir consejo, comienzas a recibir guía y sabes cómo poner en marcha las cosas para obtener el éxito. Y cuando digo éxito, muchos hombres de Dios están peleados con esa palabra, pero el éxito es de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Y quiero hablarte de un testimonio muy feo. Conozco una pareja de pastores que por problemas de tiempo y problemas económicos tuvieron que levantar a su hijo como pastor en la iglesia. Estos pastores dieron a luz a muchísimas personas en el ministerio. Tengo entendido que su iglesia en un principio llegó a ser como de 200 personas. Hubo un gran avivamiento, las cosas iban extraordinariamente bien, pero de repente
sufren una división en la iglesia y el pastor principal no tenía entradas para mantener a su casa y se fue a trabajar. Y obviamente se desconecta, ¿verdad? Pero al paso del tiempo ven al hijo que tuvo ciertos problemas, lo mandan a cierta rehabilitación, regresa a casa prendido en el Señor, teniendo un llamado, pero se precipitan. Y le dice el padre, bueno, pues ahora tú te vas a hacer cargo de la iglesia. Y el niño empezó, pues, cuando tú recibes el llamado sin sabiduría, cuando recibes el llamado sin estar realmente maduro, echas a perder las cosas. Y de tener una iglesia que se movía en amor, una iglesia que estaba dando fruto, terminaron siendo 10 o 12 personas, a causa de que sus padres se precipitaron. El ministerio, tengo entendido que ya tenía entre 15 y 20 años, y en menos de 6 meses, a causa de que sus padres se precipitaron. De aquí podemos aprender de que tenemos que ser dirigidos por el calendario de Dios, no por tu propio deseo. Muchos de nosotros pensamos, es que voy muy lento, es que no me salen las cosas, yo quiero ir más rápido, pero no te das cuenta que lo primero que tienes que hacer no es ir rápido, es estar sincronizado con Dios. Quiero recordarte algo: tus anhelos, tus más íntimos anhelos, tienen que funcionar en relación con el cuerpo de Cristo. Recuerda, el cuerpo de Cristo lo compara el Señor como si fueran manos, pies y ojos. No te estoy diciendo que vengas y que a fuerza tienes que realizar tu sueño aquí en la iglesia. Lo que tienes que hacer es sincronizarte con aquel que es la cabeza de la iglesia. Cualquiera de tus anhelos, cualquiera de tus planes tienen que caminar de manera dependiente con Dios, no independiente. Y quiero mostrarte algo: muchos de nosotros tenemos talentos, dones, cosas extraordinarias de parte de Dios, pero si las comienzas a usar antes de tiempo, caerás en insensatez, y la consecuencia va a ser que te salgas de la voluntad de Dios. ¿Te gustaría eso? No, ¿verdad? Quiero que regresemos un poquito a la historia de Saúl. Saúl, en vez de declarar la guerra en el tiempo de Dios, se adelanta a declarar la guerra. ¿Sabes cuál fue la consecuencia? De que su reino fuera desechado por Dios. Y hay dos claves que quiero enseñarte. Estoy hablándote de los tiempos, y hay dos tiempos en los cuales vivimos. Y el primero que te quiero enseñar es el tiempo cronos. El tiempo cronometrado, llamémosle así. El tiempo que tu reloj te va marcando. Pero ese tiempo cronometrado siempre está sujeto a tu criterio, está sujeto a tu voluntad, y tú reaccionas de acuerdo a tus sentidos, de acuerdo a tus emociones, cuando vives sujeto al tiempo cronos. Saúl, de acuerdo a su tiempo, estaba viviendo en temor. De acuerdo a su tiempo, su ejército lo estaba abandonando. De acuerdo a su tiempo, el pastor no llegó. De acuerdo a su tiempo, ya le quemaban las habas porque no podía evitar el temblor. ¿Qué pasó? Que se adelantó e hizo las cosas mal. Pero ese tiempo cronos, cuando tú y yo comenzamos a vivir en relación con Dios, pasamos a otro tiempo, que es el tiempo kairos. El tiempo kairos es el tiempo eterno. Dice su palabra: yo soy. Yo soy en el pasado, yo soy en el presente, yo soy en el futuro. Dios realmente no tiene tiempo. Dios es eterno y Él ejecuta conforme a lo que Él desea. Yo me imagino en mi mente finita, Él está en la eternidad y simplemente dice: ahora voy a poner mi dedo en el día 16 de julio de 2017 y quiero que la gloria se toque ahí. Y ¡prum! Pero mientras tanto también está tocando en el mismo momento en el que va a tocar la trompeta final. Y al mismo tiempo está viendo cuando tú naciste, y al mismo tiempo está viendo tu boda, y al mismo tiempo está viendo cómo Él te rescató. Pero en todo ese tiempo kairos
a ti te toca ser sensible a Él. En el tiempo kairos del Señor es determinante nuestra obediencia, porque el Señor está diciendo: hijo, yo quiero que hagas esto, pero si te distraes. Es como cuando te cambian de canal y estás viendo la telenovela. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Así te pasa con el Señor. Olvidas lo que está diciendo. Y quiero que veas, el tiempo cronos está basado únicamente en la voluntad de Dios. ¿Qué tenemos que aprender de estos dos tiempos? Algo muy sencillo: que nuestro compromiso con Dios, diga conmigo, mi compromiso con Dios tiene que ser más alto que mis deseos y mis criterios. ¿Estás conmigo? Algo que un día aprendí es que tú y yo no venimos a disfrutar esta vida, tú y yo venimos a ser obedientes. Como lo sé, dice la palabra, que Jesús se hizo obediente hasta la muerte. Jesús no vino a la cruz, Jesús vino a ser obediente a su Padre y cumplió el llamado a la cruz en gran gloria. Pero a ti y a mí nos conviene obedecer. ¿Estás conmigo? ¿Por qué? Porque si nuestro pensamiento, que es muy finito, nos comienza a empujar a tomar decisiones fuera de la voluntad de Dios, automáticamente seremos inoportunos. Y ser inoportuno es: ¿lo hago antes o lo hago después? ¿Estás conmigo? ¿Qué tenemos que hacer? Estar sincronizados con la cabeza de la iglesia, que es Jesucristo. ¿Estás conmigo? ¿Alguien está aprendiendo? Siguiente punto: la persona insensata no fija límites. Quiero que veamos. Saúl se impacienta, y mientras que él estaba esperando, el profeta Samuel no llega. Y él dice: bueno, pues ya es el séptimo día, no ha llegado el pastor, no ha llegado el profeta, yo tengo que hacer algo. ¿Alguna vez te ha pasado así? Estás esperando la respuesta de Dios y: oye, como que no me habla el pastor, no me da la palabra, está predicando y el Señor no me habla, estoy orando y hay cielos cerrados, ¿qué pasa? Bueno, voy a hacer algo. Y ese voy a hacer algo le salió bien caro a Saúl. Y llega el profeta y le dice: ¿qué has hecho, Saúl? Y él le dijo: fíjate, me esforcé e hice el holocausto. Él se está atribuyendo la estrellita, pero si lo vemos en un lenguaje actual, llamémosle así, le está diciendo: pastor, lo siento, no te pude esperar. ¿Alguna vez le has dicho así a tu pastor? O a lo mejor no personalmente, pero lo estás pensando: pastor, lo esperé y no llegó, tuve que yo hacer esto. Y Dios mismo había creado límites. De acuerdo a la palabra, en la antigüedad solamente existían reyes y solamente existían sacerdotes. Y cada uno tenía una función diferente. El profeta tenía la función de ser la voz de Dios en la tierra. Él era el que daba autoridad al siguiente rey. Era el que embestía de poder, era el que embestía de unción al rey. Era el único nombrado de parte de Dios para ejecutar y hacer las ofrendas. Pero Saúl, siendo el rey, se sintió la mamá de los pollitos. Y él, comprendiendo que también tenía limitado sus funciones, él pensó que podía ser autosuficiente, que él tenía toda la autoridad, que tenía una extraordinaria amistad con el pastor, por tanto podía hacer lo que él quisiera. Y de repente no solo podía realizar sus actividades como rey, sino que podía suplantar al profeta. ¿Y qué fue lo que pasó? De que al momento de que usurpa el lugar del profeta, sale a relucir su egoísmo, sale a relucir su yo. La consecuencia de eso es de que Saúl se sale de su llamado. ¿Cuántas veces te has salido de tu llamado? Porque eso genera, o es resultado más bien, de que no tienes límites. Hay otro rey en la Biblia, el rey Asa.
el cual, de acuerdo a la historia que aparece en el libro de Crónicas, nos habla de que él estaba ansioso por hacer un tratado de paz, por hacer un tratado comercial con otro rey, con otro hombre, con el propósito de mejorar la relación entre los países. Pero no se había dado cuenta que ese hombre era pagano. ¿Y sabes cuáles fueron las consecuencias de sus malas decisiones? La destrucción de su reinado a causa de las guerras. Mira, acompáñame al libro de Crónicas. Segunda de Crónicas, capítulo 16. Y vamos a ver el verso 7 y el verso 9. Dice la palabra: en este tiempo, Hanani, el vidente, fue a ver al rey Asa y le dijo: por cuanto pusiste tu confianza en el rey de Aram, en lugar de confiar en el Señor tu Dios, perdiste la oportunidad de destruir al rey de Aram. Y mire el 9. Los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a los que tienen el corazón totalmente, ¿qué? Comprometido con Él. ¡Qué necio has sido! De ahora en adelante estarás en guerra. El secreto es mantenernos alineados a Dios, no pasar los límites. La próxima semana, primero Dios, si así el Señor lo quiere, estaré hablándote de los límites. Pero algo que tienes que saber es que muchos hacemos cosas hoy que nadie nos dijo que hiciéramos. Siguiente punto importante: la persona insensata ignora la realidad. Así como lo escuchas, Saúl estaba pensando que actuaba en el nombre de Dios. ¿Cuántas veces has actuado tú pensando que Dios te dijo algo? ¿Cuántas veces te has inventado que, ay, es que este es un sentir de Dios? Ay, es que el Señor me habló. Cuando yo escucho a alguien diciendo eso, digo, ten misericordia de la burrada que dirá, hermano. Porque a veces son tus propias emociones. Y este hombre, este Asa, hizo eso. Pero no solo eso, quiero hablarte de otro testimonio muy feo. En Estados Unidos, un hombre que se decía pastor, que era muy comprometido, tenía una iglesia muy grande. Este hombre de repente empezó a tener conflictos con su esposa y él inventó: Dios me dijo que me divorciara. Un pastor, conociendo la palabra, él dijo: Dios me dijo. Pero él se había montado en su macho. Y cuando van al juez, comienza a determinar el juez: bueno, pues ok, te vas a divorciar, pero tu pena convencional, tu pena en relación a la manutención de tu familia va a ser tanto. Y él dijo: yo no le voy a dar nada, porque Dios me dijo, y Dios me dijo, y Dios me dijo, y tengo este sentir de Dios. Y el pseudo sentir de Dios le costó 20 años en la cárcel. Sigue en la cárcel. Quiero decirte, realmente el sentir que tienes es de Dios, o voy a tener que ir a visitarte a Barrientos. Hola. La consecuencia, mis hermanos, de que ve Saúl que se acerca el ejército contrario, armado, tocando trompetas, tocando tamboriles, declarando cosas horrendas, él cae en pánico. Y ese terror produce algo espiritual: lo cegó. Espiritualmente ahora Saúl estaba cegado. Y eso nos pasa cuando nos aferramos a hacer algo que queremos. Me quiero casar, me quiero casar, me quiero casar. Dice: es que no es por ahí, hijita. Me quiero casar, me quiero casar. Que no es el tiempo de Dios. ¿Estás conmigo? Por eso hay divorcios, porque te adelantaste a los tiempos. El hecho de que estemos cegados nos aparta totalmente de la realidad. Y algo que podemos aprender aquí es que el precio de permitir
que las fortalezas de Satanás te rodeen, es decir, que no tengas discernimiento espiritual, que tengas tus ojos cerrados espiritualmente hablando, lo peor que te puede pasar es que no veas el ataque de Satanás. ¿Por qué? Porque ahí no habrá armas suficientes para defenderte. Pastor, tengo el nombre de Jesús. Mira lo que dice la Escritura. Vuelvo a repetir, no habrá armas suficientes para defenderte. Acompáñame a 1 Samuel, capítulo 13, verso 22. Por eso el día de la batalla, ¿cuándo? El día, ¿cuántas veces has estado en la mera campal? Mira lo que dice, por eso el día de la batalla, nadie del pueblo de Israel tenía espada o lanza. Abre los ojos. ¿Cómo vas a defender a todo un ejército con 2 espadas? Con la espada del rey, que era un cobarde y se echó a correr, y la espada del hijo, que estaba en otro lugar. Hola. Tenemos que aprender a discernir, porque cuando estás rodeado no hay las suficientes armas que te defiendan. ¿Estás conmigo, familia? Siguiente punto. El fruto de una persona insensata nunca madurará. Mira, voltea a ver al de al lado y dile, estás medio verde, hermano. Como que todavía no te veo así rojito, ¿verdad? Como aquel chiste que está una manzana roja y se cae. Y voltea a ver a las otras y les dice, no se rían de mí, inmaduras, ¿verdad? No me sale tanta gracia como lo escuché, pero bueno. El Señor a ti y a mí nos creó como una planta. Y la planta tiene que crecer y eventualmente dar fruto. Pero la insensatez produce enfermedades. ¿Y qué enfermedades produce? Bien sencillo, que el fruto que comienza a dar aquel hombre espiritualoide, llamémosle así, no madure. O la otra, que las raíces sean demasiado cortas. El resultado es inmadurez espiritual. Te vas a esforzar, pero no vas a salir, te vas a quedar atascado. ¿Por qué? Porque la insensatez es como una raíz que ahoga la planta. Quiero que veamos algo más. Por otra parte me dirías, bueno, entonces ¿cómo puedo saber cuando yo soy una persona prosperada? Más bien te diré cómo no te tienes que dejar engañar. La madurez no se ve reflejada en un crecimiento rápido de un ministerio. La madurez tampoco se ve reflejada en un negocio que crece. La madurez, mis hermanos, se ve reflejada en el sostener el crecimiento basado en la palabra de Dios. Seas muy chiquito o seas muy grande, si tú te sostienes creciendo, alimentándote de Dios, nunca irás hacia atrás y tu final será mayor que tu inicio. Eso lo dice el libro de Job. Y quiero que veamos 3 hombres que tú podrías ver súper prósperos, súper grandes. Por ejemplo, Sansón, Salomón, Saúl, murieron antes de llegar a la madurez. Fueron inmaduros espiritualmente. Por otra parte, no nos desilusionemos, porque la gente venga y te dé una palabra profética o te hable de lo que va a suceder y no veas qué sucede. Quiero repetirte, la insensatez provoca que tu crecimiento se detenga. Por eso dice la palabra que Moisés se sostenía viendo como al invisible. No se trata de que te quedes viendo así como burro, no. Quédate viendo sus promesas. Quédate viendo lo que el Señor dice y recuérdaselo. Porque si tú quieres llegar al propósito eterno que el Señor ha trazado para ti, simplemente ve y toca cada día
a su presencia y dile: Señor, sigo esperando esto, sigo esperando aquello, no me voy a mover, no me voy a adelantar a los tiempos, yo estoy esperando pacientemente el cumplimiento de tu bendición. Y antes de terminar, quiero hablarte de 3 señales muy sencillas que tú y yo podemos encontrar cuando estamos viviendo en insensatez. La primera: cuando estás fallando continuamente en alguna área de tu vida. ¿Qué es fallar? No estás permitiendo que haya una restauración. Te están señalando que puedes hacer, que no tienes que hacer, pero simplemente haces lo que a ti te place. Es decir, que tu orgullo es mayor que el perdón y la restauración de Dios. ¿Cuál es la consecuencia? No hay arrepentimiento. Es decir, evalúate por un momento. Dice la palabra que nosotros nos autoexaminemos continuamente. ¿Qué haces? ¿Pides perdón siempre por el mismo pecado? Seguramente es porque no hay arrepentimiento. Acabo de tener una experiencia. El Señor me llevó a lo más íntimo de mi corazón, sacando propios traumas de mi vida. Me fue guiando a lo profundo en su perfecto amor, porque de manera recurrente estaba yo cayendo con lo mismo y lo mismo, y si no era de una manera, era de otra, y si no era buscando yo la respuesta del Señor, yo mismo me metía la pata, y solamente fue metiéndome con el Señor. Es la única manera en la que vas a salir de la insensatez. Veamos el siguiente punto. Dentro de tu casa hay fuego, y no precisamente fuego de Dios, porque hay fuego de Dios en la casa del Señor, ¿verdad? O cuando estás orando, cuando estás alabando al Señor, ahí hay fuego. Yo me refiero a ese fuego cuando llega tu hijo de la escuela, cuando llega tu hijo a las 2 de la mañana, cuando pasan problemas con tu marido, y continuamente hay agresiones, hay discusiones, te impones. ¿Y cuál es el resultado? Envidia, celos. ¿A qué me refiero? Cuando no eres uno, solo en tu casa. Podemos tener muchas diferencias tú y yo, pero si somos uno en el Señor, honrándonos, amándonos, respetándonos, aún las mayores diferencias se pueden resolver. Pero ¿cuál es el punto aquí? Cuando no has resuelto los problemas en tu casa. Y tercer punto: cuando vives rodeado de muchas personas, pero tu corazón está aislado. ¿Qué es esto? Esto es muy hermoso. Bien sencillo. Muchas personas te rodean, muchas, pero con ninguno de ellos tienes una verdadera comunicación. Es decir, a ninguno de ellos les abres tu corazón. A ninguno de ellos les comentas: pues le estoy regando aquí, me está fallando esto, me está fallando aquello. Es decir, que automáticamente te aíslas. Y el Señor ahí nos muestra algo. Una persona aislada no tiene verdaderamente amor. Y una persona sin amor es un címbalo que retiñe. Una persona sin amor es ese metal que solamente resuena sin propósito. Yo te pregunto, ¿realmente tienes con quién hablar? Porque si no te estás refugiando o no estás externando las batallas primeramente con el Señor, Él es tu mejor amigo. Él es el único que te va a escuchar, y el Señor te guía. Externale tu corazón a Él, externale tu corazón a ella. Pero si no lo estás haciendo, algo está sucediendo en ti, y no eres más que un címbalo que retiñe. Y por un momento, mi hermano, mi hermana, te quiero pedir que cierres tus ojos. Por respeto a los demás, me gustaría que inclinaras la cabeza, que no levantaras tu mirada, pues el Señor quiere hablar a tu corazón. Muchos de nosotros nos hemos destruido.
nos hemos apartado del camino. Pero no solo eso, sino que pensamos que tenemos la razón en nuestra propia manera de pensar. Y hoy el Señor te está llamando a arrepentimiento. Hemos hecho muchas cosas pensando que tenemos la razón y nos hemos olvidado de sujetarnos a Dios, porque pensamos que somos adultos, pensamos que tenemos el gobierno sobre nuestros hijos, pensamos que tenemos autoridad sobre una persona. Pero ¿sabes algo? Aún ahí, calladamente, has estado pensando en divorciarte. Has estado pensando en cambiarte de iglesia. Y tú sabes que muchas de tus decisiones no están acopladas a la voluntad de Dios. Si miraras tu pasado, hermano, descubrirías en tu ser interior que torpemente te has adelantado en los tiempos. Y por eso las cosas hoy no te están saliendo bien. Pero ¿sabes cuál es el reflejo del error? Que hoy lo único que estás haciendo es murmurando y criticando a la gente que te rodea. Estás criticando a Dios, porque tú no cometes pecado criticando a tu hermano, porque en tu hermano está el Señor. A quien criticas directamente es a Dios. A quien estás señalando de manera continua es al Señor. Y en vez de salir del lodo cenagoso, estás entrando más profundo en él y estás trayendo como consecuencia división en tu corazón, y tu vida espiritual se está enfriando. Escudriña tu corazón esta mañana. Escudriña lo profundo. ¿En qué parte te quedaste cuando el Señor te llamaba a vivir totalmente escuchando su voz? El insensatez te desvió. ¿Cuántas veces has estado reaccionando con ira y con gritos, con ese enojo, o aún con esa rabia interna? Pero hoy el Señor te está haciendo un llamado a que dejes delante de Él la insensatez y el odio, que dejes delante de Él el hecho que quieres vivir aislado. Por eso has cometido error tras error. Por eso tu vida espiritual se enfrió. Por eso tu corazón hasta este día está cargado. Hoy el Señor viene a decirte: hija mía, dame tu corazón, porque yo lo quiero guardar. Lleno de insensatez, lleno de ira, lleno de enojo, lleno de rabia, acércate y entrégamelo.